Muy buenos días, yo soy Ariana Lira, bienvenidos a El Comercio. El día de hoy tenemos nuestro primer debate electoral Tú Decides y nos acompañan el día de hoy los candidatos al Congreso, Ditel Columbus, que va por el número 2 en Fuerza Popular, y Úrsula Moscoso, que va por el número 23 del Partido Morado. Vamos a explicar brevemente cuál va a ser la dinámica de este debate. Vamos a tener 4 bloques. En el primero va a ser introductorio. Los candidatos van a tener aproximadamente 45 segundos para presentarse y contarnos un poco de ellos, y luego nos van a contar también brevemente cuál es su postura en temas económicos y en temas también civiles. Luego vamos a pasar ya a conversar en detalle sobre ciertos temas, como por ejemplo la bicameralidad, temas políticos, la reelección de congresistas. Luego vamos a conversar también sobre temas económicos, el rol del Estado en la economía, por ejemplo, y vamos a tocar también temas civiles, sobre todo, por ejemplo, el enfoque de género y la unión civil. Cada candidato va a tener aproximadamente 2 minutos de intervención sobre cada pregunta, y luego el siguiente candidato va a poder, digamos, replicar con 30 segundos, y al final de cada bloque va a haber un cierre. Si ustedes están listos, entonces comenzamos. Quisiera comenzar contigo, Úrsula, que me cuentes brevemente un poco de ti, quién eres, por quién postulas, y luego pasamos entonces con Ditel. Adelante, Úrsula. Gracias, Ariana, gracias al Comercio por la oportunidad. Mi nombre es Úrsula Moscoso, tengo 27 años y estoy postulando con el número 23 al Partido Morado. Quiero hacer hincapié en que este es nuestro símbolo, es muy importante que puedan reconocerlo dentro de la cédula. Yo postulo al Congreso porque me cansé. Me cansé de que las cosas no sucedan. Me cansé de que el roba pero hace obras haya vuelto algo tan normal entre todos nosotros, de las desigualdades, de las injusticias. Y es por eso que inicialmente yo empecé haciendo labor social. Pero me di cuenta de que la labor social, si bien es buena, no combate el problema a gran escala y tampoco a largo plazo. Es por eso que también me di cuenta que la política es la única herramienta que tenemos para poder generar ese cambio que estamos buscando y que sea a gran escala. Entonces me preparé y estudié especializaciones en gestión pública para poder aprender y para poder servir a nuestro país. Yo creo que hoy necesitamos personas con valores que verdaderamente quieran servir a nuestro país y no servirse de él como lo hemos venido viendo en estos últimos tiempos. A mis 27 años no busco un Perú perfecto, busco generar ese cambio que hace muchísimos años necesitamos y todavía no se logra. Algunos lo llaman vocación de servicio, pero yo lo llamo dejar de ser indiferente. Úrsula, coméntanos también brevemente el siguiente tema. ¿Tú te consideras liberal o conservadora en temas relacionados a la política y a la economía? En realidad también no me gustan las etiquetas, ¿no? Yo lo que busco es luchar por la igualdad de oportunidades y derechos para todos. Hoy en día tenemos grupos de personas a los cuales se les vulneran los derechos. Y yo creo que tenemos que luchar para que todos tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos. De hecho, como Partido Morado, profesamos el republicanismo, que esta es la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades para todos. Entonces, no se trata de obligar a alguien a que piense igual a ti, porque nosotros entendemos de que hay diferentes posiciones. Se trata de darle las mismas oportunidades y derechos a todos, ¿no? Si entramos específicamente a los temas, por ejemplo, relacionados a la vida y la familia, por más que a ustedes no les guste ponerse una etiqueta, definitivamente se tienen que ubicar más a un lado conservador o liberal. ¿Para qué lado estarían ustedes, o tú en todo caso, más pegada? Específicamente a la vida y la familia, por ejemplo, ¿no? Despenalización del aborto. Sin entrar específicamente a temas, que eso lo vamos a ver después, sino en general, si eres más liberal o conservadora en temas de familia. Liberal, ¿no? De hecho, nosotros estamos a favor de que cada uno pueda llegar a construir su proyecto de vida, ser feliz y tener la libertad individual de cada uno, ¿no? Listo, muchísimas gracias, Úrsula. Ditel, cuéntanos un poco de ti, por favor. Gracias, Ariana, por la invitación, al Comercio, todos los amigos que nos están viendo en esta oportunidad. Mi nombre es Ditel Columbus, tengo 38 años, soy padre de familia, esposo felizmente casado, y básicamente podría decir de que quiero seguir sirviendo a mi país. Yo me he formado en el sector público, yo soy un servidor público por vocación, y creo de que para hacer un cambio en la política, hacer un cambio generacional en la política, debemos participar en política, ¿no? No creo que, y respeto a aquellos que solamente quieren criticar lo malo que ha pasado en la política. Yo no solamente voy a sindicar lo malo, sino que quiero ser parte de ese cambio generacional en la clase política que tanto ustedes que nos están viendo como yo quiero para nuestro país. Y es por eso que postulo al Congreso con el número 2 de Fuerza Popular, y en esta conversación que vamos a tener vamos a poder
creo yo, consensuar varias posiciones para poder sacar adelante al país. Ditel, ¿en qué espectro te ubicas tú en cuanto a temas políticos y económicos? ¿Te consideras a la izquierda, a la derecha? A la derecha. A la derecha. Y en cuanto a temas relacionados más bien a derechos civiles, a la familia, a la vida, ¿te consideras liberal o conservador? Mira, eso va a depender mucho de cuál sea tu visión o de quien nos ve de ser liberal en un tema o conservador en otro, ¿no? Por ejemplo, si lo ceñimos a un tema de respeto a la vida, yo soy pro vida y no voy a apoyar jamás una iniciativa que busque, por ejemplo, legalizar el aborto, ¿no? O sea, más allá de lo que el Código Penal ya establece. Y en términos generales, digamos. ¿No? Pero si lo podemos poner en un término grueso, yo te diría que me considero liberal, ¿no? Ok, excelente. Entonces, este ha sido el primer bloque. Vamos a pasar ahora a conversar ya de temas puntuales y específicos. Este bloque es el bloque político y vamos a comenzar contigo, Úrsula. Tienes aproximadamente 2 minutos para decirnos si estás a favor o en contra de restaurar la bicameralidad en el Congreso. Bueno, la bicameralidad es un tema muy importante, pero complejo de debatir en los siguientes 16 meses. Yo creo que volver a tener 2 cámaras, la de senadores y la de diputados, podría ayudarnos a resolver muchos de los problemas que tenemos hoy en día dentro del Congreso. ¿Por qué? Porque nos ayudaría a tener un mayor control interno dentro del Poder Legislativo y podríamos evitar la corrupción, las mafias, los blindajes. Ahora, evidentemente, si tú le dices a la ciudadanía vamos a tener más congresistas de los 130, la gente no va a querer, porque con justa razón este Congreso no nos ha representado. Y con justa razón no van a querer más personas porque ya no creen en la política. De hecho, la confianza entre la política y la ciudadanía está rota. Entonces, yo les quiero dejar 3 puntos claros para que tengan en cuenta por qué sería bueno volver a la bicameralidad. Según la Comisión Tuesta, la función de estas 2 cámaras sería la siguiente. La Cámara de Diputados desarrollaría los proyectos de ley y la Cámara de Senadores lo que haría sería revisar estos proyectos de ley para ver si se aprueban o si se vetan, ¿no? El segundo punto es de que la Comisión Tuesta plantea de que a mitad de mandato el 50% de la Cámara de Diputados se renovaría. ¿Por qué? Porque no se busca tener un Congreso obstruccionista y tampoco un Congreso que no fiscalice al Poder Ejecutivo. Y la tercera es de que en estos últimos tiempos el Ejecutivo ha estado perdiendo tiempo revisando los proyectos de ley que sacaba el Legislativo que eran inconstitucionales. Y esto no puede suceder porque esta chamba la tiene que hacer el Congreso. Entonces, habiendo dicho esto, yo sí creo que es importante tocar el tema de la bicameralidad y que regresemos a tener 2 cámaras, sobre todo por el tema de que tenemos que estar bien representados dentro del Poder Legislativo, pero creo que en este Congreso de 16 meses va a ser un poco complicado tener un debate de manera alturada y poder llegar a una solución. Yo creo que para el 2021, recién ahí podríamos llegar a tener una solución respecto a volver a la bicameralidad, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Úrsula. Vamos ahora a darle la palabra a Ditel Columbus. Ditel, por favor, te pido que no repliques directamente lo dicho por Úrsula, para eso vamos a tener luego otro espacio, sino que nos comentes tú puntualmente qué opinas acerca de la posibilidad de regresar a un modelo de bicameralidad en el Congreso. A ver, partamos de un hecho, ¿no? La premisa inicial es, yo sí creo en la bicameralidad, pero no en la bicameralidad mágica que muchos han planteado, ¿no? A ver, dicho esto, lo segundo que tendría que decirte es, tendríamos que también analizar cómo se va a manejar políticamente hablando y jurídicamente también el desobedecer un mandato popular que se tradujo en un referéndum el año pasado, ¿no? O sea, más allá de los matices que se le quiera dar, el año pasado la ciudadanía por casi 86% te dijo que no quería bicameralidad. O sea, lo puedes adornar como quieras, pero la pregunta es, ¿quieres bicameralidad? ¿Sí o no? Dijeron que no. Entonces, tenemos un tema de la voluntad popular por un lado, pero del otro lado tenemos la necesidad de mejorar el trabajo legislativo, ¿no? Y ahí hay creo, un error de concepto cuando se habla de bicameralidad, porque se asume que per se el tema de bicameralidad se soluciona así, ¡clac!, mágicamente los problemas del país a nivel legislativo, de representación y fiscalización, y eso no es cierto, porque la bicameralidad como concepto, como se está manejando, se habla solamente de 2 cámaras, diputados y senadores, ¿no? Y se olvidan pues de que la curul, la banca, el escritorio, el micrófono no son los que legislan, no son los que representan, no son los que fiscalizan. Entonces, bicameralidad sí, pero partiendo desde la base de tener que continuar con la reforma política que sí se ha avanzado,
¿no? Para mejorar la clase política, ¿no? Porque finalmente el problema no es de la etiqueta, ¿no? Si es que es bicameral o unicameral. El problema es, creo yo, de calidad de representantes políticos en términos generales, ¿no? Entonces, si atacamos esa situación, ¿no? Que no solamente la recoge pues, el grupo que designó Martín Vizcarra, sino que también han sido propuestas que vienen de la sociedad civil, que vienen del Jurado Nacional de Elecciones y demás, y sumamos todos para poder enfocar realmente una reforma estructural a nivel político, yo creo que podemos tener un bicameralismo funcional, porque si no, estaríamos hablando simplemente de que no sé, pues simplemente por decir, oye, somos bicamerales, ya entonces tenemos automáticamente mejores leyes. Porque además la ciudadanía que nos ve, los que son jóvenes como yo, los que son más jóvenes como Úrsula, ¿no? Quizás no recuerdan, pero durante el bicameralismo peruano, el último que hemos tenido, también han salido leyes irracionales, ¿no? También se han dado leyes poco útiles, y había estos dos filtros, ¿no? Entonces, tampoco es cuestión de decirle al ciudadano, bicameralismo automáticamente y mágicamente se soluciona. Pero ¿no? ¿estarías de acuerdo tú, en todo caso, si se debatiera en el Congreso el tema de volver a la bicameralidad, cuál sería tu postura puntual, a favor o en contra? Yo estoy a favor del bicameralismo, o sea, es que es la premisa inicial que te dije, Ariana, pero lo primero que tenemos que sortear, vamos a llamarlo así, sortear o esclarecer como políticos que vamos a pertenecer al Parlamento, si es que el pueblo confía en nosotros, es algo muy puntual. Es cómo vamos a hacer para decirle al pueblo que se pronunció con 86%, como te dije, diciendo no quiero bicameralismo, y decirle sí vas a tener ahora bicameralismo. O sea, ¿cómo le dices al ciudadano, tu voto importa, tu voz importa, lo que tú dices importa, cuando va en el sentido de lo que yo quiero, pero ahora que ya cambié de opinión, tu voz no importa? Porque ahora voy a interpretar, quizá fácticamente, de que lo que tú dijiste o lo que tú votaste no era lo que realmente quisiste votar, sino lo que yo entiendo que tú quisiste votar. Entonces ahora, nos metemos en un trabalenguas, ¿ves? Así es. El sentido del voto por el no a la bicameralidad, como se sabe, quizás ha respondido bastante a un pedido que hizo el presidente Martín Vizcarra a raíz de que él tomó esta decisión de llamar a la ciudadanía que vote por el no, porque el proyecto de ley que se envió desde el Ejecutivo sobre la bicameralidad fue aprobado de forma distinta, una forma que fue interpretada de cierta forma como una desnaturalización de la bicameralidad, porque permitía que los del Congreso actual puedan reelegirse a través de esta segunda Cámara, y esto se hizo además con votos de Fuerza Popular, que es el partido por el que tú postulas, pero mira, ¿no? Pero hay dos cosas ahí que tú acabas de señalar, Ariana, y creo que es importante que lo resaltemos, ¿no? Lo primero que acabas de decir, y eso es evidente y es objetivo, el presidente de la República hizo proselitismo electoral dentro de un proceso electoral llamado referéndum, y la Constitución prohíbe que el presidente o cualquier autoridad pueda hacer, vamos, usando términos de redes sociales, tendencia de opinión, y en este caso tendencia de voto, respecto de una opción determinada en un proceso electoral. O sea, para empezar, el presidente está, yo creo que se excedió, ya voy a usar ese término. Y en segundo lugar, tú mencionas que el ciudadano se enteró de que habían algunos temas que al gobierno no le gustó, que originalmente sí le gustó y después no le gustó en el proyecto, y por eso le hicieron caso al presidente y votaron a favor del tema. Pero igualmente yo te diría, si tú le preguntas al ciudadano hoy, oye, ¿tú estás de acuerdo con que en esta campaña la publicidad en televisión y en radio de los que estamos postulando se pague con tus impuestos? Yo te puedo apostar que te van a decir que no, pero sin embargo votaron que sí. ¿Por qué? Porque la pregunta que planteó el Ejecutivo para el referéndum fue, ¿estás de acuerdo con una mejor fiscalización del financiamiento de campañas? Y todo el mundo dijo, sí, porque tenía en mente otra cosa. Pero el texto del documento que se planteó no tenía, vamos, una correlación exacta entre la pregunta y el texto del proyecto. Lo mismo ha pasado quizá con el tema de bicameralidad. Entonces, por eso te digo, o sea, lo que tenemos que hacer en este Congreso es hacer política, ¿no? Política entendido como la vocación de servicio del político, del ciudadano que representa, para buscar soluciones para la gente, ¿no? Entonces, si como bien dice Úrsula, esto quizás va a generar discusiones
yo creo de que es mejor pasarlo al siguiente congreso. No, entonces, no, en tu no, opinión. no. Yo lo que te diría es, terminada la elección, y creo que en la primera semana de febrero ya sabremos más o menos quiénes vamos a ser parlamentarios o no, yo lo que propondría es, los que ya somos virtualmente congresistas, o los que seamos, nos juntamos para ir viendo qué coincidencias ya tenemos, políticas y programáticas, y después de eso, comenzar en marzo, a avanzar con todas las coincidencias. Si tenemos diferencias que las van a ver, las podemos ir viendo después. Empecemos dándole una señal al ciudadano diciéndole, oye, quiero realmente llevarte ordenado al Bicentenario. Y sí se puede hacer consensos en la política. Empezamos con nuestras coincidencias y seguiremos avanzando, ¿no? Listo, muchas gracias, Ditel. Úrsula, vas a tener más tiempo para intervenir porque Ditel Me ha tenido más tiempo gustaría que tú. responderle solamente algo. No, muy tienes simple. ahora tu tiempo. Ah, ya. Voy a darte un poco más de tiempo para que respondas a lo dicho por Ditel, porque él ha tenido más tiempo que tú y luego hacemos Sí, claro, eso es lo- otra Sí, respuesta. en realidad correcto. es un poco más breve, ¿no? Porque es más bien una consulta. Yo creo que acá no podemos distorsionar la realidad, ¿no? El Poder Ejecutivo presentó determinada propuesta para la bicameralidad y el Congreso, hoy disuelto, con mayoría parlamentaria de Fuerza Popular, limitó la cuestión de confianza. ¿Por qué limitó la cuestión de confianza? Porque puso dentro de la propuesta que solamente el Poder Ejecutivo podía disolver el Congreso si es que el Congreso le negaba la confianza 2 veces en el voto de investidura. Significa cuando la primera vez que el presidente presenta al Consejo de Ministros. Es por eso que la ciudadanía votó en contra de la bicameralidad. No por lo que se está mencionando ahorita, sino porque se limitó la cuestión de confianza. Entonces, yo creo que hay que tener claridad porque la gente ya hoy está cansada de escucharnos hablar más de lo mismo, ¿no? Si bien todos queremos llegar a consensos, necesitamos hablar totalmente transparentes de cómo fueron las cosas. Entonces, ahora, mi pregunta hacia Ditel es la siguiente, ¿no? Si bien de todo lo que he podido escucharte decir, entiendo que está a favor de la bicameralidad hasta cierto punto, me gustaría saber si también estás a favor de limitar la cuestión de confianza, como bien se puso en la propuesta en la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular, ¿no? Brevemente, Ditel, está bien que puedan hacer un intercambio. Vamos a tratar de limitarnos a los temas, pero si quieres responder Sí, la claro, pregunta sí. brevemente, no hay problema. Breve, solamente 2 cosas, ¿no? La primera es, justamente, y a propósito de lo que dice Úrsula, del tema de transparencia y claridad, lo que tendríamos que decir que el proyecto que aprobó el Congreso contó con el voto del premier del presidente Vizcarra, hoy con una orden de prisión preventiva, y también por el entonces ministro de Justicia, hoy premier, Vicente Ceballos, ¿no? Entonces, no es un tema solamente de Fuerza Popular, sino que quien era el máximo representante después del presidente del gobierno, lo avaló con su voto en el Parlamento, y también el hoy premier, ¿no? Entonces, salvo que yo no creo que vayan a decir pues que Vicente Ceballos es fujimorista, ¿no? Pero, y a lo otro, ¿no? El tema de la cuestión de confianza, sí, justamente, Úrsula, yo coincido contigo. Dentro de las reformas que tenemos que plantear en este Congreso es ver cómo vamos a hacer más entendible la Constitución en esa parte. ¿Saben por qué? Porque estamos en una situación atípica, en una elección atípica por una interpretación fáctica del presidente que ha generado pues de que nos deje como país a la deriva en una situación de crisis como la que estamos, de crisis política. Por ejemplo, el presidente de la República está legislando todo lo que se le ocurre y se le antoja con decretos de urgencia, más allá de la definición constitucional de lo que es un decreto de urgencia que está contenido en la Constitución, ¿no? El tema de la cuestión de confianza, yo creo que se tiene que trabajar y se tienen que afinar todos los mecanismos de control político de uno y otro lado. ¿Consideras tú, dicho sea de Ditel, paso. siguiendo lo que consultaba Úrsula, ¿no? ¿Consideras tú que hubo, en efecto, digamos, se le dio la espalda, de cierta forma, a la confianza al momento de modificar este proyecto de la bicameralidad? No, yo no creo que haya sido así. Mira, tan es así que el mismo presidente de Vizcarra tampoco lo cree. ¿Sabes por qué? No, pero él mandó a votar, no. Pero claro, vamos. Cuando ese proyecto se aprobó y se le remitió para su autógrafa, el presidente lo aprobó. Es más, recordarás tú, Ariana, lo recordarás tú, Úrsula, el presidente Vizcarra con César Villanueva, con Ceballos al costado, salió a decir, estoy muy feliz por el proyecto de ley, pero creo yo, y eso es es mi opinión, ¿no? Es de que al hacer eso, ¿no? Se estaba quedando pues sin ningún tema de discusión del
presidente con el Parlamento. Entonces dijo, mira, Lo pasó a la cancha de los ciudadanos, ya digamos. tenemos, o sea, necesito algo con qué confrontar porque si no se me cae la popularidad. Entonces, ya, ok, es este tema, que el ciudadano decida, ¿no? Entonces, por eso te digo, una vez más, que el ciudadano decida. Entonces, el ciudadano ha decidido que no quiere bicameralidad, porque... O que no quiere bicameralidad de esa forma. Pero acá viene otro tema. Yo no me puedo irrogar que yo interpreto la voluntad ciudadana, porque yo no estoy en la cabeza de los millones de peruanos que votaron en el referéndum. Bueno, en todo caso, ¿no? ¿están de acuerdo ustedes dos en que tiene que haber mayor precisión al momento entonces de todas plantear las maneras. reformas? Pasemos ¿Ves? entonces, muchas Ya gracias, tenemos a una la segunda coincidencia. pregunta. Úrsula, por favor, coméntanos si tú estás a favor o en contra de restaurar la reelección parlamentaria, que ha sido también un tema bastante controversial en el pasado Congreso. Sí, de hecho, personalmente, yo creo que la reelección inmediata de congresistas es de alguna manera favorable por temas de experiencia parlamentaria. De hecho, menos del 20% de los congresistas son reelectos en los últimos años. Esto quiere decir que más de 100 personas nuevas entran al Congreso cada gobierno. Ahora, en este caso sí, el pueblo fue tajante. El pueblo nos dijo vía referéndum, no queremos más reelección. ¿Por qué? Porque están cansados. Están hartos de tener congresistas que no nos representen, están hartos de tener gente dentro del Congreso que sea obstruccionista y que no nos deje avanzar como país. Si bien nosotros tenemos que llegar a consensos, no solamente desde ahora, sino desde siempre hemos tenido que aprender a llegar a consensos, porque nuestra camiseta es una, nuestra camiseta es del país, y este Congreso disuelto no lo demostró. Y ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros nos aseguramos de que sí se va a demostrar de que vamos a poder llegar a consensos? Hay gente que va con la bandera de sacar a Vizcarra y que en la campaña lo dice, yo estoy yendo para sacar a Vizcarra. Entonces, ¿cómo podemos llegar a desarrollar y a tener progreso para nuestro país si desde el inicio, desde antes de llegar al Congreso, ya estás yendo para sacar al presidente? Entonces, es cierto, tenemos que llegar al Congreso, pero también las personas y los partidos tienen que reconocer que se cometieron errores, que se blindaron a personas y que la corrupción fue fruto dentro del Congreso de todo lo que nos está pasando hoy por hoy. Ahora, Úrsula, pero la no reelección parlamentaria nos garantiza, en tu opinión, que va a haber mejor calidad en el Congreso, porque como dices tú, ¿no? La No mayoría de congresistas necesariamente. que entra son nuevos. Entonces, claro, la gente evidentemente está harta. Hemos tenido culpas de todos lados, además en el Congreso. Pero digamos, no reeligiendo, ¿qué nos garantiza que los nuevos congresos cada 4 años van a ser realmente buenos, Sí, ¿no? como te digo, yo estoy a favor de la reelección inmediata, pero el pueblo ha elegido, entonces por ahora tenemos que hacer caso a lo Entonces, que ha dicho digamos, el pueblo. en caso Tal se vez debata- más adelante, Mm. tal vez más adelante pueda volver a tocarse el tema de la reelección, pero por ahora En el tenemos- Congreso, si se sí, tocara, exacto. entonces tú estarías a favor de que no se restaure por ahora. Por ahora no, porque tenemos que hacerle caso a lo que nos dijo el pueblo vía referéndum. Perfecto. Ditel, tu opinión, ¿se debería regresar o no a la reelección de congresistas? A ver, mira, ya vamos con dos coincidencias con Úrsula. A veces esto es maravilloso, este espacio, porque coincide que tenemos que respetar lo que el pueblo dijo en el referéndum del año pasado, ¿no? A ver, mira, yo técnicamente y profesionalmente no te puedo decir que estoy a favor de que no se reelijan autoridades, porque eso tiene varias aristas que nos generan lesiones a nuestros derechos o al ejercicio de nuestros derechos ciudadanos, ¿no? Primero, porque es un cuento, ¿ya? El tema de que si no reeliges a alguien vas a mejorar per se y automáticamente la clase política. Te pongo un ejemplo para algo que ya ha ocurrido, la no reelección de autoridades locales, regionales, municipales, ¿no? Entonces, se hizo la reforma constitucional y dijeron, si no hay reelección de autoridades regionales y municipales, no va a haber un solo corrupto, ni uno, cero, nine. Ah, ok. Desde la reforma hasta acá, ¿cuántas autoridades regionales y municipales siguen habiendo en temas de corrupción y demás, ¿no? Entonces, se usa la norma, se usa el tema legislativo, las reformas constitucionales, a veces con sentidos populistas solamente para poder acallar un poco el clamor ciudadano, ¿no? Y en el caso del Parlamento, ¿no? Yo siempre dije que, a ver, más allá de que la estadística te dice sí, pues que la reelección es baja, ¿no? El haber aprobado la reforma constitucional para la no reelección es básicamente, y que el ciudadano lo haya aprobado, dicho sea de paso, es básicamente que el ciudadano haya admitido una especie de, vamos, sería, usemos un término casi coloquial, que sería una curatela constitucional. No es, el ciudadano reconoce que no sabe elegir, y como no sabe elegir, renuncia a su derecho
constitucional de elegir libremente y obviamente de equivocarse si se equivoca, y dice, mira, ¿sabes qué? Como me equivoco, mejor me equivoco una vez nada más, ¿no? O sea, y en vez del Estado enfocarse en decir, oye, que no haya reelección, el Estado debió enfocarse mejor en apoyar, por ejemplo, una iniciativa como el voto informado. Porque, ¿qué es mejor? Que el ciudadano ejerza plenamente sus derechos informadamente o decirle, te cerceno parcialmente el ejercicio de un derecho constitucional porque yo Estado, yo gobierno, te estoy diciendo que tú no sabes elegir. Y como no sabes elegir, mejor te dejo que te equivoques una sola vez. Entonces, yo creo que eso no le hace bien a nuestra democracia. Más aún si tienes en consideración las cifras del Latinobarómetro del año pasado. ¿No? El año pasado, bueno, que se ha publicado este año, dicho sea de paso, ¿qué te dice el Latinobarómetro? En el Perú, solamente 42%, creo que es, de peruanos se sienten plenamente identificados con la democracia. Y uno dice, bueno, 42% es bastante, pero no es mucho en realidad. Y si ves la otra cifra, te dice, quienes quisieran cualquier otro régimen o incluso un régimen autoritario en nuestro país es 45%. O sea, tú te vas dando cuenta cómo el feeling ciudadano respecto a la democracia va decreciendo cada vez más. Y eso es un tema que viene decreciente desde hace, 10 años más o menos, porque esos son los resultados acumulados del Latinobarómetro. Entonces, las soluciones a veces no son solamente decirle al ciudadano, mira, te equivocas, ya no hay reelección, sino es, te equivocas, te voy a enseñar a no seguir equivocándote. Ahora, entonces, tú comentabas al comienzo que hay que respetar, igual que Úrsula, lo que se dijo en el referéndum, ¿no? Y en el referéndum se dijo fuerte y claro, no hay reelección. Ahora, en caso surja el tema en debate nuevamente en el Congreso y tú tengas una curul, ¿qué posición tomarías? Bueno, lo que dice la ley te dice hoy que las reformas aprobadas por referéndum no se pueden modificar dentro de los 2 años siguientes de aprobada, salvo 2 excepciones. Que sometas tu nueva propuesta a otro referéndum o apruebes la reforma constitucional en 2 legislaturas consecutivas con 87 votos, ¿no? Entonces, si decides ir a otro referéndum, ¿no? Y el gobierno acepta ir a otro referéndum, el gobierno estaría reconociendo que políticamente el referéndum que hizo el año pasado fue no con fines, de la paz social ni el bienestar general, sino con fines estrictamente políticos. Pero queremos saber, ¿no? Ditel Columbus, ¿qué posición tomaría Ditel Columbus? Te lo he dicho. Si es que se puede votar, digamos, si es que se puede mandar a referéndum. Si se pudiera votar y lo sometemos o a referéndum o a una reforma constitucional, yo sí iría por el tema de la Estarías a reelección. favor. Perfecto, Ditel. Úrsula, ¿tienes para replicar? Sí, bueno, es cierto, la gente no quiere más reelección y de hecho, según encuestas, más del 80% de las personas estuvieron a favor de la disolución del Congreso. Es decir, no solamente no querían que se vuelvan a reelegir estos congresistas, sino que estuvieron a favor de que se vaya todo el Congreso, que se disuelva. Entonces, mi pregunta viene por el lado, si es que Ditel, tú estuviste a favor de la disolución del Congreso, porque entiendo que tu partido, Fuerza Popular, fue uno de los primeros o de los principales en negar la disolución del Congreso. A ver, yo como Ditel Columbus, ciudadano, abogado, no político, lo he expresado en más de una oportunidad. Yo creo de que la disolución del Congreso, tal cual la ha planteado Martín Vizcarra, es inconstitucional. Y eso lo definirá el Tribunal Constitucional, supongo yo, después de la elección, que es más o menos lo que todo el mundo tiene estimado, ¿no? Pero, a ver, el tema no es señalar, pues, mayoritariamente el pueblo está a favor de la disolución del Congreso, ¿no? Porque no ha habido ningún proceso electoral para ratificar un referéndum, que eso es una encuesta, ¿no? Y la encuesta es un resultado volátil respecto a la percepción del ciudadano. Yo también podría decir, y ese argumento lo han usado, pues, la gente del gobierno, ¿no? Entonces, yo lo que diría también es, en su momento, la gente mayoritariamente, creo que fue como el 80% también, no quería que Vizcarra asuma la presidencia en lugar de PPK por todas las complicaciones que ya todos sabemos. La gente mayoritariamente, también creo que fue como el 70%, en más de una encuesta decía de que el tema de Chinchero había corrupción y obviamente quien firmó la adenda o quien aprobó la adenda de Chinchero que tenía que ver con actos de corrupción, según la percepción ciudadana y de las encuestas, era Martín Vizcarra. Entonces, yo no puedo sustentar mi opinión, si bien es cierto, lo puedo usar para el análisis. Yo no puedo decir, el pueblo quiere, en función a lo que hizo una encuesta. Porque si fuera así, entonces yo tendría que decir también,
en función a una encuesta, entonces Martín Vizcarra no debería ser presidente, en función a una encuesta, Martín Vizcarra tendría que ser procesado por corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que mejor nos sustentamos en data más objetiva y medible, ¿no? Porque el temperamento ciudadano es bien volátil también. Así es. Listo, gracias, ¿Puedo Dittel. terminar? Sí, brevemente, por favor, Úrsula. Entonces, si es que la disolución fue inconstitucional, creo que todos nos estamos preguntando también a través de la web si es que consideran que Martín Vizcarra es un dictador. Pero, a ver, mira, si es que hay una disolución inconstitucional del Parlamento, de mi perspectiva, hay un quiebre del orden constitucional. Pero yo soy una persona formada en derecho y además que respeta las instituciones. Mi opinión va a estar también supeditada a lo que diga el Tribunal Constitucional, porque en un Estado de Derecho se tienen que respetar las instituciones. O sea, acá no es que si el Tribunal pero Constitucional dice algo porque me gusta, sí o no. Estamos de acuerdo en que estamos en un gobierno dictatorial. ¿Tú podrías calificar este gobierno de dictatorial? Yo creo que es un gobierno de facto, ya lo he dicho antes también. Úrsula, ¿quieres replicar algo más brevemente? ¿Cuál es tu opinión puntual? Porque, a ver, digamos, sí existe un debate muy importante acerca del modo en que se llevó la disolución y en que se interpretó la confianza. Digamos, por lo menos en el plano constitucional, no es pacífica la discusión, ¿no? Hay muchas personas respetables que también interpretan que no se puede interpretar, vale la redundancia, una denegatoria de manera fáctica. ¿Tú qué opinas sobre eso? Mira, en realidad sí, hay mucho debate. Yo sí creo de que la disolución del Congreso fue constitucional. ¿Por qué? Porque se le pregunta a todos los congresistas, se les hace votar para ver si van a votar la cuestión de confianza antes o después de elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Ellos votan que no. De hecho, el señor Becerril salió en televisión a decir, a ver, pues que nos disuelvan, que no les tiemblen las piernas al presidente. ¿Qué significa eso? Entonces, para mí sí fue constitucional la disolución del Congreso. Y ahora tengamos en cuenta que si decimos que tenemos que aprender a llegar a consensos, si nosotros o si hay gente que cree de que el mandato, el presidente es un dictador, ¿cómo vamos a poder llegar a consensos una vez que lleguemos al Congreso? Ok, muchas gracias. Vamos a pasar. Dittel, por segundos. favor, muy brevemente, Sí, claro. porque nos estamos quedando en un tema que ni siquiera está en el cronograma de temas a discutir. Yo coincido con Úrsula una vez más, ¿no? Construir consensos no significa pues de que tengamos que tener la misma opinión desde el comienzo, ¿no? Y nuestra labor, ¿no? Y ahí creo que quizá Úrsula no me entendió o no sé qué habrá pasado, no es estar preocupados por lo que piensa o quiere el presidente. Nuestra labor como congresistas en este periodo complementario, si somos electos, va a ser legislar, representar y fiscalizar. Si se diera una situación que tenga que ver con un tema de bastante, lo que sea, lo tendrá que ver el Congreso que venga. Pero acá no se trata de que si yo opino de que hay un quiebre del orden constitucional, no pueda llegar a consensos, porque finalmente, te digo, si el Tribunal Constitucional dice, fue constitucional, bueno, ya lo finalmente va a ser el Tribunal Constitucional quien va a dejar las bases sentadas de acá a futuro, ¿no? Eso es lo que todos esperamos. Vamos a pasar ahora a la tercera pregunta de este bloque, contigo, Úrsula, que es si tú estás a favor o en contra de eliminar la inmunidad parlamentaria, un tema también bastante discutido en el Congreso pasado. Sí. Yo quiero empezar comentándoles que a la fecha, el último año, se ha gastado 17.000 millones de soles por corrupción aquí en el Perú. Y uno dirá, ¿qué son 17.000 millones de soles? ¿Qué significa? Es el presupuesto del MIDIS por 4. Con esta cifra habríamos podido construir o mejorar 12.000 colegios a nivel nacional. Nosotros hemos sido testigos a través de las investigaciones cómo las personas más corruptas han sido blindadas por este Congreso, incluyendo al señor Joaquín Dipas, que por colusión ahorita está preso, y con dos excongresistas más que también se encuentran presos. Cómo se blindó a Chávarri y hoy la investigación por el lacrado de las oficinas está completamente archivada. Entonces, nosotros como Partido Morado, no como Úrsula Moscoso, sino como Partido Morado, tenemos una agenda parlamentaria. ¿Esto qué significa? Que hemos llegado a determinados consensos para poder ir, independientemente de quiénes ganen una curul, llegar al Congreso y luchar por los consensos que ya hemos decidido como bancada previa. Específicamente relacionado a eliminar la inmunidad parlamentaria, nosotros estamos a favor de eliminar la inmunidad parlamentaria porque esto se ha convertido en impunidad y esto no puede seguir pasando. Acá no podemos hablar de medias tintas.
Se tiene que eliminar la inmunidad parlamentaria porque no podemos seguir siendo víctimas de la corrupción que hoy tenemos no solamente en el Congreso, sino en distintas entidades del Estado y también la parte privada, porque existen empresarios que a cambio de favores empiezan a dar dinero para campañas políticas y esto tampoco puede seguir sucediendo. Úrsula, ¿qué respondes tú al argumento por el cual se utiliza la figura de la inmunidad parlamentaria, además alrededor de todo el mundo, que es justamente evitar que la labor parlamentaria pueda ser interrumpida por denuncias o investigaciones de tinte político, digamos, Sí. ¿no? En todo caso, según tú, ¿cómo se podría parchar este hueco que dejaría retirar la figura de la inmunidad? A través de una acción de amparo al Tribunal Constitucional. Si uno cree que su derecho de hacer política está siendo vulnerado, presenta la acción de amparo al Tribunal Constitucional y ellos decidirán si es que efectivamente está siendo vulnerado y no pasaremos a tener algún tipo de investigación o si es que vamos a tener que seguir con la investigación, ¿no? Dítel, por favor, primero, sin replicar a Úrsula, directamente tu opinión, porque para eso tenemos espacio después, tu opinión sobre la posibilidad de eliminar la inmunidad parlamentaria. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con eliminar la inmunidad parlamentaria, ¿no? Y por una razón muy sencilla. El parlamentario para realizar su labor de fiscalización necesita tener inmunidad. Lo que en este Congreso creo que tendremos que discutir o ver generar algún tipo de consenso entre las fuerzas políticas que vayan a ser parte del Congreso es quién va a levantar la inmunidad parlamentaria, ¿no? Yo lo he dicho antes y lo sostengo ahora. Yo creo que quien debería levantar la inmunidad parlamentaria es ¿quién? El Tribunal Constitucional, ¿no? Los delitos previos que se han cometido no deberían estar. Es más, yo lo he dicho antes, la inmunidad parlamentaria se acota a los delitos de función, es decir, en el ejercicio de la labor parlamentaria. Dicho esto, el reglamento del Congreso vigente ya te dice de que los delitos comunes, los previos, no están contemplados dentro o no los cobija la inmunidad parlamentaria. El problema viene, creo yo, por un entendimiento más procedimental que de la norma en sí de la inmunidad. Entonces, el problema viene quién levanta la inmunidad, ¿no? Porque lo que la ciudadanía se ha expresado en encuestas, por ejemplo, no es, oye, hay que el Congreso es, digamos, juez y parte, porque claro, es el mismo ¿no? Congreso quien decide. O la frase que usan Ajá. es otorongo no come otorongo, Así es. ¿no? Ok. Y eso es lo que dice la ciudadanía, ¿no? Entonces, justamente para evitar eso, que lo levante el Tribunal Constitucional, pero mira, A pedido del Poder Judicial, entonces. obviamente, sí, esa parte no cambia, ¿no? Lo pide la Corte Suprema, ¿no? Y va como se llama el Tribunal Constitucional y ellos deciden si se levanta o no se levanta, ¿no? ¿Y por qué te digo esto? Imagínate tú que comienzas a investigar, pues, no sé, un tema de corrupción de constructoras, no sé, una cosa así, y estas empresas que tienen un montón de plata comienzan pues a lo que se llama criollamente en tema jurídico, carruselearte con denuncias en, no sé, en Ancash, aquí, allá y por... O sea, tú te vas a dedicar 24/7 o 24/5, porque sábado y domingo no trabaja la fiscalía, en estar pues en el Ministerio Público declarando testimoniales. ¿Y en qué momento vas a representar? ¿En qué momento vas a fiscalizar? ¿En qué momento vas a legislar? ¿No? Entonces, yo creo que el problema de la inmunidad ciudadanamente asumido se reduciría a quién levanta la inmunidad. Si ya no es el Congreso de la República, sino un ente externo como el Tribunal Constitucional, yo creo que la ciudadanía, y eso es una apreciación personal, yo no puedo decir que la ciudadanía va a estar contenta, pero es una apreciación personal, la ciudadanía lo va a tomar a bien, porque va a ver que hay una voluntad política de que se aceleren, de que se mejoren los mecanismos que permitan pues que la justicia llegue a donde tiene que llegar, ¿no? Y si hay alguien que comete un acto de corrupción, ¿verdad?, previamente que sea procesado, ¿no? Y si es que hablamos del tema de inmunidad también, ahí tenemos que ser muy Dítel, perdóname que te interrumpa por un tema de tiempo, tenemos que pasar al siguiente bloque, pero queda muy clara tu posición y la tuya, Úrsula, también. El Partido Morado está entonces a favor de eliminar por completo la figura de la inmunidad parlamentaria y Dítel Columbus, no sabemos si esto es una decisión partidaria o es una posición personal. No, la mía. La tuya. Sí, en opinión de Dítel Columbus, entonces, está bien seguir con esta figura, pero que quien decida si se levanta o no es una entidad externa, y el partido en este caso. no creo que tenga mayor problema en esta posición. Perfecto. Úrsula, mil disculpas, tenemos que pasar Sí, al siguiente bloque. Entonces vamos a conversar ahora ya sobre el tema de derechos civiles,
Vamos a hablar en primer lugar, Úrsula, comenzando contigo, si es que estás tú a favor o en contra de que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio y en caso estés en contra de esto, si estás a favor de que pueda existir una figura como la unión civil. Nosotros como Partido Morado estamos en contra de cualquier tipo de discriminación de sexo, raza, lugar de origen, religión o cualquiera. No podemos permitir que los derechos de la ciudadanía sigan siendo vulnerados. Eso como primer punto. Como segundo punto, nosotros practicamos el republicanismo, que como bien lo mencioné, el republicanismo busca luchar por la igualdad de oportunidades y la igualdad de derechos. Significando esto que como Partido Morado, nuevamente, no como Úrsula Moscoso, porque acá no se votan por personas individuales, se vota por el partido. El partido tiene que tener una agenda legislativa. Nosotros como Partido Morado estamos a favor del matrimonio civil igualitario. Entendemos que hay distintas posiciones, pero darle derechos a las personas que hoy no los tienen no significa obligar a los que ya los tienen a tener que cumplirlos. Es decir, si Sandra quiere casarse con María, se le va a dar la oportunidad de que puedan hacerlo y que cumplan con su derecho. Pero si Sandra no quiere casarse con María, no se le va a obligar a que lo haga. Lo único que estamos haciendo y lo único que buscamos es de que todos podamos tener los derechos que en algún momento a las mujeres también se nos fueron vulnerados. Y hoy existen otros grupos de personas que están siendo vulnerados con sus derechos y esto no puede seguir sucediendo. Dieter, por favor, tu opinión acerca del matrimonio igualitario. Mira, yo creo que la respuesta de nosotros, incluso ya como partido, es respeto de los derechos fundamentales del ser humano, está en la Constitución, el respeto a su dignidad y a la no discriminación. Es más, yo propondría retomar ya la iniciativa legislativa que planteó Marta Chávez en su momento, que es la sociedad solidaria, que regula todo lo que se viene discutiendo y mucho más amplio incluso, que proyecto de ley que además tuvo opinión de, creo que en esa época el defensor del pueblo era Eduardo Vega, creo, de Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia, ¿no? Entonces, hoy en día la sociedad no puede estar, pues, vamos, en discusiones si es que estás a favor o en contra de discriminar a otro ser humano, ¿no? O sea, y además... ¿No consideras que es una discriminación que las personas del mismo sexo contraigan matrimonio, en tu opinión? Por eso te digo, el proyecto de Marta, ¿no? Creo que se planteó en el 2013, si no me equivoco, regula todo el tema de patrimonial y demás, que está regulado en el Código Civil, ¿no? Entonces, por eso te digo, ese proyecto yo lo reimpulsaría nuevamente porque es más, fue dictaminado, fue con opinión favorable de la Defensoría del Pueblo, fue con el Ministerio de Justicia también, si es que la memoria no me falla, ¿no? Entonces, una vez más, el tema es defender los derechos de la persona, ¿no? El tema es avanzar a una sociedad más justa en donde la discriminación no sea, pues, normalizada. Y te lo digo, pues, porque, a ver, y yo lo he comentado antes, ¿no? Creo que en una oportunidad lo conversé con Martín, ¿no? Es cuando a ti te discriminan, no te gusta, o sea, y lo has sufrido en carne propia, no te gusta que otro ser humano pase por lo que tú pasas o has pasado, ¿no? O sea, y cuando yo lo comenté, me dijeron, sí, pero ¿por qué te han discriminado? Pues no tienes pelo, no, pues le digo, lo que pasa es de que en algún momento en mi vida yo he llegado a pesar, pucha, casi como 200 kilos, ¿no? Entonces, que es una cosa ya complicada para mi salud y demás. Entonces, cuando la gente te ve mal, te maltrata, te humilla, etcétera, etcétera, no, y tú sientes, pues, yo lo creo que es está fuera de eso, discusión, además, estar ¿no? a favor de la discriminación. Pero la consulta es, ¿por qué? Porque, claro, el proyecto de la señora Marta Chávez fue definitivamente una alternativa, además a la del congresista Carlos Bruce, que planteaba la unión civil. Entonces, teníamos, pues, distintas matices, digamos. Pero sí. La pregunta es, ¿por qué no matrimonio? Mira, el tema es la regulación en el ámbito civil, ¿no? Pero eso es modificable fácilmente, Por eso, ¿no? pues estamos hablando de la regulación en el ámbito civil, ¿no? Porque acá se confunden ya muchas cosas, ¿no? El matrimonio religioso y el matrimonio civil. Matrimonio civil igualitario. Sí, ¿no? evidentemente Entonces, acá estamos en un tema, nadie le va a obligar a las iglesias a que vayan en contra de su creencia. Yo lo que te estoy diciendo es de que mi posición y la del partido sería retomar el proyecto de ley de Marta Chávez. ¿Y por qué no el matrimonio? Porque lo hemos discutido como partido y creemos que ampliar este tema de la sociedad solidaria para que no solamente sea por un tema de opción sexual, sino abrirlo, ¿no? Hacerlo mucho más amplio
para cualquier otro tipo de, sociedad, ¿no? O unión, si lo quieres ver así, se dé, ¿no? Justamente porque yo creo, y ahí sí coincido con Marta, porque lo hemos discutido en una oportunidad, que este proyecto lo que busca es ser mucho más inclusivo. Pero el proyecto, de hecho, no es totalmente igual a la figura civil de un matrimonio. Entonces, quisiéramos saber por qué Fuerza Popular, o en tu caso, Dietl Columbus, no considera correcto replicar, o no replicar, sino incluir en todos sus extremos a las personas del mismo sexo en la figura de matrimonio contemplada en el Código Civil. Pero te estoy respondiendo, Adriana, te estoy diciendo de que no es un tema de que yo crea que es incorrecto, no. Ya. O sea, tú puedes creer que es correcto, Úrsula no, yo sí. O sea, el tema no está en discusión si yo creo que es correcto o no es correcto. El tema, este tema puntual es cuál es la posición política que tiene el partido. Que es entonces no a favor del matrimonio igualitario, sino retomar... De la sociedad solidaria que planteó Marta en su momento. Ok, perfecto, Dietl, muchas gracias. Úrsula, por favor, tu postura sobre el tema y luego replicamos lo que puede haber dicho Dietl. Adelante. Bueno, yo ya expresé mi postura. Disculpa, sí, mil disculpas, por favor. Y Pasamos a la réplica, sí. Sí, en realidad, bueno, no sé, pero a mí no me ha quedado claro lo que has mencionado, Dietl. Al final no entendí si es que sí al matrimonio, no al matrimonio, sí a la unión civil, no a la unión civil. Creo que las personas que nos están viendo tampoco nos ha quedado muy claro. Lo que dijo Dietl es no al matrimonio entre personas del mismo sexo, pero sí un proyecto que propulsó Marta Chávez cuando era congresista, que es distinto. Al inicio del debate, de hecho, cuando nos preguntaste si nos considerábamos liberales o conservadores, comentaste que te considerabas liberal, ¿cierto? Liberal, sí lo he dicho. Entonces, yo creo que cuando uno es liberal, no puede ser liberal solamente para una parte, en este caso para la parte económica, porque lo que tú me estás mencionando ahorita de no estar en contra del matrimonio civil igualitario, significa tomar la posición más conservadora del fujimorismo tradicional. Y creo que justamente eso es lo que el Perú quiere cambiar, porque el Perú no quiere más de lo mismo. El Perú quiere renovación política porque quiere gente nueva, con valores, que en realidad quiera ir al Congreso para servir a nuestro país. Y no podemos seguir teniendo posiciones en las cuales no se vulneren los derechos de las personas. No puede ser posible que una parte de la ciudadanía sí tenga derechos y la otra no. Dietl, brevemente una réplica. Estamos así ahora, vamos casi una hora de debate que debería ser 10 minutos, así que por favor, brevemente la réplica, 30 segundos y pasamos al siguiente tema. Mira, yo no estoy acá para convencer a Úrsula de que piense como yo, ni yo espero que ella me convenza a mí de que piense como ella. Eso se llama tolerancia de opiniones y eso se da en una democracia. Ahora, el tema no es como que uno está a favor o en contra de derechos fundamentales o no, pero si va a haber una discrepancia respecto a una posición en el Parlamento entre lo que dice el Partido Morado y nosotros, entonces que se someta a referéndum. ¿O estarías a favor entonces de que se someta a referéndum? Claro. Hay un problema también ahí con el tema de si se puede o no someter a referéndum, pero eso, digamos, ya lo vamos a dejar, lo dejaremos para otro momento. Claro. Vamos a hablar brevemente, y esto va a ser sin réplica para poder que nos alcance el tiempo. Muy brevemente, Úrsula, por favor, no excedernos de 2 minutos. Enfoque de género, por favor. Ya, ¿A favor o en contra? Nosotros estamos a favor del enfoque de género. Dentro de las propuestas que tenemos como partido, vamos a fiscalizar que efectivamente el Poder Ejecutivo lleve a cabo todas las medidas que están implementando en todo lo que es el sector educación. ¿Por qué? Porque necesitamos promover el respeto mutuo entre las niñas y los niños. Necesitamos explicarles de que no existe un rol para la mujer y un rol para el hombre dentro de la sociedad. Que si la mujer quiere ser jugadora profesional de fútbol, lo sea. Que si el niño quiere ser bailarín profesional de ballet, puede hacerlo. Y no por eso tienen que ser discriminados o no por eso les tiene que faltar el respeto. Adicional a eso, yo creo que si es que no tienes enfoque de género en la educación, esto perpetúa el machismo y la violencia de género. A la fecha tenemos 160 feminicidios, que es la cifra más alta de los últimos 10 años, de los cuales el 70% ha sido cometido por parejas o exparejas, y esto no puede seguir sucediendo. Adicional a eso, como no hay réplica, sí me gustaría comentar que en el plan de gobierno del 2016 presentado por Fuerza Popular, se puso que el enfoque de género iba a ser una política pública para poder desarrollarla dentro del gobierno. Entonces, ¿por qué lo digo ahorita? Porque sé que no hay réplica y vamos a ver cuál es la posición que tiene Fuerza Popular, pero sí me gustaría dejar en claro de que esto es primordial para poder eliminar esa violencia de género que tanto tenemos. Perfecto, gracias, Úrsula. Dietl, por favor, brevemente, 2 minutos, si no te voy a tener que cortar. Sí, no te preocupes. Sí. A ver,
Enfoque de género, mira, más allá del término, lo que nosotros estamos de acuerdo y en lo que vamos a apoyar es en el respeto de lo que dice la Constitución. Yo lo llamo un enfoque constitucional, porque el tema de igualdad de hombre y mujer está en la Constitución, el tema de la no discriminación ya está en la Constitución, el tema de formar a los niños en valores, civismo y demás está en la Constitución. Entonces, lo que nosotros queremos es que lo que dice la Constitución se cumpla. Si la Constitución te dice no discrimines a otro, no discrimines porque la Constitución te lo manda. Que tienes que formar a los escolares en valores, con civismo, ¿no? Patriotismo y demás, también está en la Constitución. Entonces, el nuestro, ¿no? es el respeto de la Constitución y, si quieres llamarlo, un enfoque constitucional de defensa de los derechos fundamentales del ser humano. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a pasar al último bloque, que también va a ser muy breve, es el bloque económico. Úrsula, ¿cuál crees que debe ser el rol del Estado en el ámbito económico? Lo más puntualmente que puedas, por favor. Bueno, nosotros creemos de que la inversión privada es fundamental para el desarrollo de nuestro país y que se tiene que fomentar la competitividad. Ahora, el Estado también tiene que ser un Estado que pueda fiscalizar al sector privado, porque tiene que garantizarnos los servicios básicos para toda la ciudadanía, dígase educación, salud, trabajo, infraestructura. Entonces, habiendo dicho esto, se dice que el rol del Estado es subsidiario, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el Estado solamente puede entrar al mercado cuando el sector privado no llega. Y esto es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque si no sería una competencia desleal. Ahora, tengamos muy en claro que fomentar la competitividad no significa recibir dinero de empresarios a cambio de favores. Porque ahí lo que estás haciendo es que ya no hay competencia entre los empresarios porque te están dando dinero a cambio de algo, ¿no? Y fomentar competitividad tampoco significa perseguir a las grandes empresas, perseguir a las pequeñas empresas para que paguen sus impuestos cuando las grandes son exoneradas. Este tipo de cosas no puede suceder. Nosotros creemos que el Estado tiene que fiscalizar al sector privado para asegurarse de que nosotros los ciudadanos podamos tener los servicios básicos y de calidad. Dittel, por favor, brevemente, ¿cuál es el rol que crees tú que debe cumplir el Estado en la economía? Definitivamente un rol subsidiario, ¿no? Creemos en la libre iniciativa privada, pero sí creemos en la intervención del Estado en temas muy puntuales. Pero particularmente creo que el Estado tiene y debe predicar con el ejemplo, ¿no? El Estado, que por ejemplo le reclama, el Estado a través de las autoridades de trabajo, por ejemplo, que le reclama al empresario, ni siquiera al grande, sino al micro, mediano y pequeño empresario, que no cumple con las normas laborales y los multa, y el principal vulnerador de derechos laborales en nuestro país es el Estado, ¿no? El Estado que multa a las micro y pequeñas empresas por no cumplir con el tema, por ejemplo, previsional, y el principal deudor de las AFP y de la ONP es el Estado. Entonces, el Estado, para poder intervenir, y esto lo digo porque ya que el Premier tuvo por ahí, creo que un desliz medio velasquista y quería, tener otra vez aerolíneas de bandera y demás. Si el Estado no puede demostrar eficiencia, ni siquiera mínima, en lo que ya hace, que lo hace mal además, mayoritariamente, entonces menos te voy a decir pues que el Estado vaya a intervenir en actividad empresarial, ¿no? Eso sería pues un sinsentido. Creo que los únicos que apostarían pues por una actividad de centralismo estatal serían pues no sé, la izquierda. ¿No? Entonces parece que estamos más o menos en el mismo lado aquí los dos, respecto al rol subsidiario del Estado en la economía. Puntualmente, Úrsula, ¿qué propuestas debe impulsar el Congreso para una reforma laboral? ¿Se debe flexibilizar? ¿Se debe hablar de más rigidez? Brevemente también, por favor. Vamos a tener un cierre, ¿cierto? Van a tener un cierre, sí. Ok. Yo creo que en realidad pensar de que vamos a reducir la informalidad eliminando los derechos laborales de los trabajadores es una fantasía. Esto no sucede. Tenemos que partir de que la informalidad son distintos tipos de personas. Lo que primero uno se imagina es la empresa que tiene el 50% de la planilla en negro. Pero también está el gasfitero que va a casa a poder ayudarte y no te da una boleta. Está la persona que es electricista y que va y no tiene una boleta. Entonces, eliminar los derechos de los trabajadores o flexibilizarlos para reducir la informalidad es muy pequeño, va más allá de eso en lo que se puede debatir en un minuto. ¿Qué se debe hacer entonces? Para la reforma laboral, ¿se debe tener una reforma laboral para comenzar?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Pero no solamente significa, por ejemplo, reducir impuestos, se tiene que también combatir la ilegalidad, va mucho más allá de eso, y en este Congreso nosotros nos tenemos que enfocar en poner los cimientos para las siguientes elecciones. Se tiene que tocar reforma laboral, sí, pero es complejo poder llegar a tocar temas de reforma laboral en un tiempo tan corto, cuando tenemos que dejar todos los cimientos para el 2021, para el 2022 y en adelante. Si es que este Congreso no lo hace bien, seríamos muy ingenuos de pensar que lo que está pasando en América Latina no nos podría pasar en el Perú y podríamos llegar al Bicentenario con una crisis social y económica muy fuerte. Ahora, lo que sí yo quiero decir es de que no podemos permitir que nosotros los jóvenes, porque salió un proyecto de ley a fines del año pasado, propuesto de hecho por Fuerza Popular, en donde decían que los jóvenes que salían de instituciones técnicas podían trabajar 4 horas al día durante 3 años gratis. Pero eso Para además ganar. es la realidad de la gran mayoría, ¿no? Entonces, Exacto. ¿cuál es tu respuesta acerca de lo que se buscaba con esta reforma? Es justamente permitir que más personas puedan entrar a la formalidad. ¿Cuál es tu respuesta a Es eso? cierto, pero tú no puedes esperar que las personas entren a la formalidad. Estás trabajando gratis. Y muchos de los jóvenes, y me incluyo, trabajamos para poder apoyar económicamente a nuestras familias. Entonces sí es cierto que cuando nosotros recién entramos a trabajar, tal vez nos falta esa experiencia que otras personas por años ya la han tenido, pero quitar o eliminar los derechos laborales, no solamente de los jóvenes, sino de todos, eso no funciona, eso no va a ayudar, y ya se ha probado que eso no ayuda en la reducción de la informalidad. Gracias, Úrsula. Dítel, brevemente, ¿qué opinas tú sobre la reforma laboral? ¿Qué se debería discutir? ¿Se debería discutir en el Congreso que viene? Obviamente que sí. Y yo voy a empezar con datos. 17 millones. 17 millones de trabajadores en el Perú. Otro dato, 12 millones. 12 millones que representan más o menos el 72-73% de la clase trabajadora peruana que es informal. Dicho esto, 17 millones, 12 millones informales. 5 millones tienen derechos laborales, 12 millones tienen cero, ni un derecho laboral. Entonces, cuando yo soy abogado, yo no soy matemático, es más, detesto las matemáticas, pero a cero no se le puede quitar nada, ¿no? Entonces, salvo que, no sé, alguna cosa matemática tridimensional o algo por el estilo, cero sigue siendo cero. ¿Y cómo la ¿no? flexibilización Tienes- ayudaría a eliminar la sí, informalidad en tu Obviamente postura? que, por ejemplo, si tú hablas con la gente de ASEP, que es la Asociación de Emprendedores del Perú, te va a plantear temas como, por ejemplo, flexibilizar el régimen laboral para las MIPYMES para que tengas un régimen de 4x3, ¿no? Que durante 4 días puedas trabajar 12 horas, que es lo que ya realmente se hace, y 3 días no es que los tengas libre, sino que a lo mejor el trabajador MIPYME esos 3 días se dedicará a chambear en otro tema o en otra actividad y se va a generar pues lo que los peruanos hacemos y sabemos hacer bien, cachuelearnos, ¿no? Entonces, a mí no me asusta mucho el tema, y en esto sí yo soy tajante en el tema de que sí se tiene que hacer una reforma laboral, porque yo estoy pensando en el bienestar, y creo que eso lo piensa mi partido sin ninguna duda, en el bienestar de 12 millones de peruanos que hoy no tienen nada, ni seguro, ni pensión, ni CTS, ni vacaciones, nada, ¿no? Pero quería terminar con esto. Esta reforma laboral, por ejemplo, para el tema de las MIPYMES, lo que te hace es ayudar a que se dinamice la economía también. Y además va a tener una virtud que va a ensanchar la base tributaria para que podamos tener mayor cantidad de recursos públicos para poder justamente cerrar las brechas de desigualdad que tenemos en el país. Eso es economía social de mercado. Muchas gracias, Dítel. Eso ha sido todo. Vamos a cerrar brevemente, por favor, no excederse de 45 segundos. Úrsula, un mensaje general que quieras darle a los espectadores, por favor. Sí, yo quiero decirles lo siguiente. Acá no se vota por una persona. Acá hay que tener claro que se vota por el partido. Y todas las posiciones individuales que se puedan tener no van a servir si es que llegamos al Congreso y nuestro partido no está con nosotros y no está apoyándonos. Eso por un lado. Y por otro lado, yo quiero ser tajante también como Dítel, en que nosotros ya no creemos en el fujimorismo. El partido se ha cansado. El partido cree que el fujimorismo es responsable de todo lo que nos está pasando hoy en día. Y creo que parte de la renovación política significaría reconocer esos errores, reconocer que se blindó a funcionarios públicos y reconocer que fueron los responsables de la disolución del Congreso. Es por eso que yo le pido, no solamente a las personas que nos están viendo, sino a toda la ciudadanía, que cuando voten, voten por el partido, no por las personas. Porque tú puedes votar por una persona, pero si no llega la cantidad de votos preferenciales, va a terminar entrando la gente del partido más conocida y no la persona por la que tú estás votando. Muchas gracias, Úrsula. Dítel, por favor, para cerrar. Muchísimas gracias, queridos amigos que nos están viendo. Gracias, Ariana y al Comercio por la invitación. Miren, yo no solamente quiero decir
marca la K de Fuerza Popular, marca el 2, ¿sí? Yo no te pido que votes por personas, no te pido que votes por partidos. Yo lo que te pido, por amor de Dios, es vota por propuestas técnicamente sustentadas. No floro, no humo, no discursos jurásicos, por Dios. Yo lo que les digo es, voten en función al sustento que cada uno de los partidos va a poder dar a cada una de sus propuestas. Nosotros queremos que esa brecha de desigualdad que hoy existe en nuestro país se cierre. Yo no te voy a decir, como la izquierda, oye, ¿sabes qué? No reforma laboral porque le voy a recortar derechos laborales a la minoría. Yo te voy a decir, sí quiero reforma laboral porque estoy pensando en las necesidades de los 12 millones de trabajadores que hoy no tienen nada. Vamos cerrando. Puede Dieter, ser que no sea políticamente correcto, pero yo hoy lo que quiero hacer es decirte las cosas como son y lo que yo quiero hacer como congresista, representando a mi partido y representando a las voces que han apoyado a mi partido a lo largo de las elecciones. Soy el 2 de Fuerza Popular. Su número, por favor, también. Bueno, yo soy la número 23 del Partido Morado y recuerden, esto no se trata de yo, se trata de nosotros. Listo, muchísimas gracias a todos los que nos han visto. Este ha sido el primer debate electoral del comercio. Tú decides. Hemos tenido a Dieter Columbus, número 2 por Fuerza Popular, y Úrsula Moscoso, número 23 por el Partido Morado. Sigan conectados al comercio para más transmisiones y nuevos debates pronto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.